Bien, entonces vamos a empezar con el tema de arreglos y cómo se maneja esta estructura de datos dentro de JavaScript. Los arreglos, o también llamados arrays o matrices, ¿no? Los podemos encontrar con cualquiera de esos tres nombres: arreglos, arrays o matrices. Son objetos, pero son objetos de tipo lista. Yo los llamaría como que son un tipo de variable, pero que me permite guardar información, ya no solamente un dato, sino varios datos. Por eso se convierte, digamos, en un conjunto de datos. Tiene un prototipo, el cual me permite tener métodos para poder realizar ciertas operaciones, tanto para recorrer el arreglo, porque cuando hablamos de arreglos, hablamos de varios datos. Por lo tanto, puedo ir de un dato a otro. A eso se le llama el recorrer el arreglo. Y también la mutación. ¿Qué significa la mutación? Significa los métodos que me permiten manipular o trabajar con los datos que tiene un arreglo. La longitud que tiene el arreglo y los tipos de elementos no son fijos. ¿Qué significa esto? Que los tipos de datos que puede tener un arreglo pueden ser de diferentes tipos, como también el tamaño del arreglo puede ser variable. ¿A qué me refiero con tamaño? Nos referimos con tamaño a la cantidad de elementos que puede tener un arreglo. La longitud de un arreglo puede variar, como ya les había indicado, es variable, y los datos pueden almacenarse en ubicaciones no necesariamente contiguas, o sea, no puede ir uno después de otro. Eso va a depender de cómo yo quiera guardar la información en el arreglo, y no se garantiza que los arreglos en JavaScript sean densos. Eso depende de cómo el programador opte por usarlos. Eso se refiere a que hay una variación, ¿no? Va a depender mucho de la lógica que utilicemos al momento de crear nuestros arreglos. Ahí tenemos los dos tipos de declaración de arreglo, ¿no? Como pueden ver, declaro como si fuera una variable normal, ¿no? Dice var bebidas, seguido de la igualdad, pero aquí entra en actividad un componente llamado corchete. Es sobre los corchetes que define los elementos de un arreglo. En este caso estoy definiendo, por ejemplo, el arreglo bebidas, que tiene tres elementos: café, té y limonada. Ahora, eso es una forma de declarar un arreglo en JavaScript. La siguiente forma es, como pueden ver, var bebidas igual a new array. ¿Qué significa esto? Que estoy creando un nuevo objeto del tipo array o de tipo arreglo, y le estoy enviando como parámetros los elementos que va a tener este arreglo, que también son café, té y limonada. Tanto la primera opción como la segunda son válidas, ¿no? Es la forma de declarar un arreglo. Cuando hablamos de elementos, en este caso, como pueden ver, este arreglo tiene tres elementos. Yo puedo trabajar con uno o con otro elemento. Entonces, ¿cómo sabe JavaScript con cuál elemento va a modificarlo, o cuál elemento va a quitarlo, o cuál elemento, digamos, lo va a mostrar? Para eso se utiliza unos índices. Y eso es, digamos, la lógica de los arreglos. El índice normalmente comienza en 0. Entonces, si acá decimos que este arreglo tiene tres elementos, pues el elemento que está en el índice 0 sería café. El elemento que está en el índice 1 sería té, y el elemento que está en el índice 2 sería limonada. De esa forma podemos trabajar y hacer ciertas operaciones con los arreglos. Dense cuenta que el índice siempre va a comenzar en 0 y va a terminar en la cantidad de elementos menos 1. Si este arreglo tiene 3 elementos, pues va a ir el índice desde 0 hasta 2, ¿no? De 3 menos 1, 2. Ok, entonces vamos a ver entonces cómo declaramos un arreglo, y para eso nos vamos a la práctica.